Quiero darles la bienvenida nuevamente a una exposición nueva con respecto a las Escrituras, y en esta ocasión quiero que vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 11 y quiero que leamos desde el versículo 23 hasta el 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreos 11, versículo 23 al 29. La vida está llena de decisiones. Algunas son sencillas y no tienen importancia. Otras son complejas y sumamente importantes. Muchas se toman de manera casi inconsciente, mientras que otras las pensamos cuidadosamente por largo tiempo. Algunas decisiones las tomamos por omisión. Cuando le damos largas a decidir, estamos tomando una decisión, pero sigue siendo nuestra decisión. Porque decidimos sin darle largas, el curso y la calidad de nuestras vidas están determinadas mucho más por nuestras decisiones que por nuestras circunstancias. La vida cristiana conlleva tomar decisiones correctas. Puede verse la madurez de un cristiano por las decisiones que toma. Santidad es tomar la decisión correcta. Carnalidad es tomar la equivocada. Nuestra vida cristiana se levanta o cae en cuanto a madurez y santidad sobre la base de las decisiones que tomamos. Cuando Satanás nos tienta, decidimos decir sí o no. Cuando tenemos la oportunidad de testificar, sacamos ventaja de ello o no lo hacemos. Decidimos si dedicamos o no tiempo a leer la Biblia y a orar. No es un asunto de tiempo, sino de buscar el tiempo, y buscar ese tiempo exige una decisión. En los negocios ocurre con frecuencia que debemos escoger entre más dinero o ser honrados y éticos, o entre seguir avanzando o darle más tiempo a nuestra familia y a la obra del Señor. Prácticamente todo lo que hacemos requiere una decisión. Shakespeare dijo: hay una marea en los asuntos humanos, la cual, tomada en pleamar, nos lleva a la fortuna, pero si la dejamos pasar, todo el viaje de la vida queda varado en aguas poco profundas y en la miseria. Napoleón creía que hay una crisis en cada batalla, un periodo de 10 a 15 minutos del cual depende el resultado. Sacar ventaja de este periodo es la victoria. Perderlo es totalmente la derrota. Todo en la vida del creyente es una oportunidad para glorificar a Dios. Los antiguos griegos tenían una estatua llamada oportunidad. La figura tenía por delante un cabello largo y ondeante, pero por detrás estaba calva. Simbolizaba el hecho de que podemos aferrarnos a las oportunidades cuando vienen hacia nosotros, pero una vez pasan, no hay nada a lo cual aferrarnos. Desde el principio de los tiempos, Dios les ha dado oportunidades a los hombres de que determinen sus vidas. El primer hombre con capacidad de escoger fue Adán. Hizo la elección errada e inició la cadena trágica de elecciones erradas que ha plagado a sus descendientes desde entonces. Hablándole a Israel en el desierto, dijo Dios:
A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy con vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomios 30:19. En Siquem, José exhortó a su pueblo: escogeos hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Y en el monte Carmelo, Elías les preguntó a los israelitas indecisos: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo a Él, pero si es Baal, síganlo a Él. Primera de Reyes 18:21. Abel escogió el camino de Dios al ofrecer un sacrificio apropiado y Dios le bendijo. Caín rechazó el camino de Dios al ofrecer su propia clase de sacrificio y Dios le maldijo. Enoc escogió también el camino de Dios al caminar con él toda su vida y Dios le llevó directamente al cielo. Noé y su familia escogieron el camino de Dios al obedecer continuamente y Dios les salvó del diluvio. Los demás rechazaron el camino divino y murieron ahogados. Abraham también escogió el camino de Dios al creer en él, sin importarle cómo se vieran las cosas desde su perspectiva, y Dios le contó por justo. Otras personas de su época rechazaron el camino de Dios y murieron en su pecado. Isaac, Jacob y José escogieron el camino de Dios y exhibieron una fe que conquistaron la muerte. Los pueblos incrédulos alrededor de ellos escogieron otro camino y la muerte los conquistó a ellos. Las decisiones correctas se toman sobre la base de la fe correcta. A menudo no vemos las consecuencias de nuestras decisiones. Satanás intenta hacer que su camino parezca muy atractivo y bueno, y que el camino de Dios parezca difícil y poco disfrutable. Cuando conocemos la voluntad de Dios en un asunto, la escogemos por fe. Sabemos que es la decisión correcta porque es la voluntad de Dios. Incluso antes de ver los resultados, la voluntad de Dios es la única razón que necesitamos. Cuando elegimos el camino de Dios, usamos el escudo de la fe para desviar las tentaciones y seducciones de Satanás. Efesios 6:16. Lo opuesto a elegir el camino de Dios es siempre el camino de Satanás, y no creer en Dios es siempre creer en Satanás. Cuando pecamos, creemos en Satanás, creemos que su camino es mejor que el camino de Dios, creemos al padre de mentiras por encima del padre de la verdad. Moisés vivió la mayoría de su vida antes del monte Sinaí con su sistema de mandamientos y rituales, pero antes y después del monte Sinaí vivió por fe, no por obras. Ninguna otra persona en las Escrituras, excepto Jesús, ilustra el poder de las decisiones correctas mejor que Moisés. Como Moisés recibió el pacto de Dios en el Sinaí, siempre se le asocia con la ley divina. De hecho, a esta ley suele llamársele ley de Moisés. En la mente judía estaba asociado con mandamientos, rituales y ceremonias, con todas las exigencias y obras religiosas del antiguo pacto. Pero Moisés siempre fue un hombre que vivió por fe. Debido a que para los judíos Moisés es uno de los personajes más respetados del Antiguo Testamento, mostrar que vivió por fe y no por legalismo es uno de los argumentos más poderosos posibles para convencer a los judíos de que el camino de Dios siempre ha sido por la fe. La vida de Moisés ilustra las decisiones perspectivas y negativas de la fe, las cosas que acepta y las cosas que rechaza. Y Hebreos 11:23-29 menciona 3 cosas que la fe acepta y 4 cosas que rechaza.
Y empezaremos viendo las cosas que la fe acepta. La fe acepta los planes de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Faraón, para cortar la explosión demográfica entre los esclavos hebreos en Egipto, promulgó un edicto según el cual todos los bebés varones debían morir ahogados en el Nilo. Amram y Jocabed escondieron primero al niño durante 3 meses, luego lo pusieron en una canasta a prueba de agua en el Nilo, cerca del lugar donde la hija del faraón se bañaba. La princesa lo encontró y lo tomó para criarlo como su propio hijo. La hermana de Moisés, María, estaba viendo y persuadió a la princesa a tener una mujer hebrea que lo criara. Por supuesto, María buscó a su propia madre, quien pudo crear a su propio hijo casi como si hubiera estado en su casa. Los padres de Moisés, Amram y Jocabed, no temieron el decreto del rey, ignoraron las presiones y las amenazas del mundo cuando ellas entraron en conflicto con el camino divino. Esteban indica en el sermón ante el Sanedrín que la preocupación de ellos era más que su niño hermoso. Nació Moisés y fue agradable a Dios. Hechos 7:20. No solo los padres de Moisés, sino Dios tenía un afecto especial por el niño. Creo que los padres de Moisés eran conscientes de alguna manera del interés especial de Dios, pues por la fe en Dios lo escondieron y se opusieron a la orden del faraón. Protegieron al bebé por el propósito de Dios, para el bien de Moisés y para el de ellos. Los padres de Moisés estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por seguir el camino de Dios. Su decisión era clara: salvar al niño sin importar las consecuencias. Salvar a Moisés era más que su propia voluntad, era también la voluntad divina. No tenemos forma de saber cuánto conocían ellos el plan de Dios para el destino de su hijo, pero les fue suficiente para saber que él tenía una razón especial para la protección de Moisés. Requiere una fe muy considerable haber dejado a Moisés en una canasta y confiar en que la hija del faraón entre todas las personas tuviera compasión del bebé, a quien reconoció inmediatamente como hebreo. También requiere fe creer que una vez adoptado por la princesa crecería en el camino del Señor y no en el paganismo de Egipto. Desde la perspectiva humana, sus padres no tenían forma de saber si tan siquiera se perdonaría la vida del niño, mucho menos si entre todas las posibilidades volverían a verlo. Sin embargo, estuvieron dispuestos a dejarlo ir y lo confiaron al Señor. Jocabed crió a Moisés y le enseñó las promesas de Dios para Israel, que heredarían la tierra de Canaán y serían una nación grande que bendeciría al mundo. Le inculcó la promesa de un gran libertador, la esperanza mesiánica en la cual Abraham se habría regocijado. Juan 8:56. Su madre ayudó a cultivar en la fe que se volvería característica en su vida. No sabía por qué Dios permitió que su hijo se criara en la corte egipcia, dentro de la misma casa de aquel que quería muertos a todo el resto de bebés hebreos. Sin embargo, sabía que esto estaba en el plan de Dios y, a diferencia de Sara, no intentó ajustar el plan por su cuenta. Intentar mejorar el plan de Dios es más pretencioso que tomar un marcador e intentar mejorar la Mona Lisa. Nuestros garabatos no harán más que arruinar la obra maestra. Dios necesita nuestra obediencia, no nuestra ayuda. Nuestra confianza, no nuestro consejo. Él hace planes, nosotros caminamos en ellos por fe. Y esto nos lleva a nuestra segunda característica. La fe rechaza el prestigio del mundo.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24. Durante 40 años Moisés fue príncipe de Egipto, la sociedad más rica, culta y avanzada de la época. Por tanto, tenía un alto nivel de educación y habilidades y era parte de la corte real. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Su educación formal debió haber incluido aprender a leer y escribir, probablemente algunas lenguas cananeas. Por supuesto, aprendió el hebreo de su madre. Pudo haber aprendido todo lo que Egipto tenía para ofrecer, pero su formación en Egipto nunca embotó su conocimiento de la esperanza de Israel y de la promesa de Dios. Cuando Moisés cumplió 40 años, se enfrentó a una crucial decisión. Tuvo que decidir entre hacerse un egipcio completo, con lealtad absoluta y sin reservas, o unirse a su pueblo Israel. El factor decisivo fue su fe en Dios. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En todos esos años no vaciló nunca en su devoción al Señor. De ninguna manera. Dios también le indicó que lo había escogido para hacer un servicio especial y que de ahí en adelante sería única y exclusivamente un israelita. Una vez más sabemos por Esteban que Moisés conocía que tenía una misión a realizar para Dios y su pueblo. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habrían entendido así. Hechos 7:25. El pueblo de Israel no entendía la misión de Moisés, pero él sí. Eran esclavos en la tierra que alguna vez los había honrado por causa de José. Ahora Moisés estaba en una situación semejante a la de José, pero Dios tenía una obra bien diferente para él. José usó el poder de Egipto para el bien del pueblo escogido por Dios. Moisés tendría que oponerse al poder de Egipto para el mismo propósito. En el mundo la fama siempre trae ciertas honras. Si usted nació en una familia correcta, o es un deportista o un artista exitoso, el mundo creerá que usted es grande, sin importar si lo es o no. Si tiene mucho dinero, sin importar cómo lo obtuvo. El mundo le tendrá en alta estima si usted tiene suficientes títulos junto a su nombre. Ciertas personas creerán que usted ha llegado lejos. Lo mismo ocurre con el poder político y muchas otras formas de éxito humano. Moisés tenía la mayoría de estas cosas y sin embargo las dejó de lado. Desde el punto de vista del mundo, estaba sacrificando todo por nada. Pero desde el punto de vista espiritual, estaba sacrificando nada por todo. Renunció al poder, honra y prestigio del mundo por la causa de Dios y sabía que ganaría por ello infinitamente más de lo que perdería, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 26. Lo que el mundo considera grande, nada tiene que ver con lo que Dios considera diferente. Él honra a las personas sobre una base totalmente diferente. No está interesado en nuestra ascendencia, en cuánto dinero tenemos, qué educación tenemos o cuál posición tenemos. No son estas las cosas que interesan principalmente en nosotros, que le interesan principalmente en nosotros. Jesús habla de un hombre que fue más grande que todos los faraones, incluso fue más grande que Noé. Abraham, Moisés, David y Elías fue más grande que cualquier personaje del Antiguo Testamento. Un ángel anunció su nacimiento y le dijo a su padre: será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor,
Dios de ellos. Lucas 1, 15 y 16. Jesús dijo que no había nacido un hijo de mujer que fuera mayor que este hombre, Juan el Bautista. Mateo 11, 11. Juan nació en una familia sencilla. Zacarías, su padre, era un sacerdote, pero estaba lejos de ser famoso o incluyente. Elizabeth, su madre, era prima de María, la madre de Jesús, pero en aquella época esa relación difícilmente era una distinción. Quizá Juan no tuvo mucha educación, pasó los primeros años de su vida adulta en el desierto. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Marcos 1, 6. No tenía nada que lo calificara para la grandeza a los ojos del mundo. No obstante, a los ojos del Señor era la persona más grande que había nacido antes de que naciera el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue grande porque obedeció a Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque ganó muchas de las personas escogidas por Dios para el Señor. Juan amaba al Señor, no al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En tanto que podamos romper con Dios para proteger nuestros intereses mundanos, no estamos viviendo por fe. La fuerza de la fe demuestra La fuerza de la fe se demuestra en la negación propia. El barón Justinian Waltz renunció a su título, propiedades e ingresos para irse como misionero a lo que en aquel entonces era la Gran Guinea holandesa. Hoy día su cuerpo yace ahí en una tumba solitaria y el mundo lo olvidó. Pero podemos estar muy seguros de que Dios no le olvidó. Cuando aún se estaba preparando para ir al servicio misionero, dijo: ¿qué significa para mí ostentar el título de noble cuna cuando nací de nuevo para Cristo? ¿Qué significa para mí tener el título de Señor cuando deseo ser siervo de Cristo? ¿Qué significa que me llamen su excelencia cuando tengo necesidad de la gracia de Dios? Pondré todas estas vanidades y todo lo demás a los pies de mi querido Señor Jesús. A Moisés no le importó su herencia ni ventajas egipcias. Las dos cosas eran paganas y mundanas y él se había entregado a cosas mucho mayores. El mundo tiene poco para ofrecer comparado con las riquezas y la satisfacción de Cristo. Moisés se unió finalmente a su pueblo, escogido por Dios, aunque eran esclavos. En lugar de sacar ventaja del prestigio y los privilegios de Egipto y ser infiel a Dios. Tercera característica: la fe rechaza el placer del mundo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, 25. No se necesita convencer a nadie de que el pecado suele ser divertido. Puede alimentar nuestro orgullo, satisfacer nuestros deseos y apetitos físicos y ofrecer muchos otros placeres, pero tiene dos características que el mundo no nota. Siempre es malo y siempre es temporal. Y sin importar cuán satisfactorio pueda ser temporalmente, su satisfacción está destinada a desvanecerse. No hay bien en él y no puede traernos bien, ni a nosotros ni a nadie más, ni a Dios. Cualquier apariencia de bien es engañosa y fugaz.
A veces nos preguntamos por qué los incrédulos, las personas del mundo, los inmorales, consumados y a veces incluso delincuentes parecen salir tan bien, son exitosos, famosos, ricos, sanos, solventes, prácticamente en todo sentido. Por otra parte, muchos de los santos más fieles de Dios son pobres, enfermos, poco exitosos en los negocios y ridiculizados. Queremos preguntar, como Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y su renuevo está delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Job 21, 7 al 9. Después procede a mencionar cuán exitosos son, cuán sanos y felices son sus hijos y cómo viven tan despreocupados y siempre celebrando. Pasan sus días en prosperidad e incluso dicen a Dios: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a él? Véase Job 21, 10 al 15. A veces queremos implorar como Jeremías: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías 12:1. El salmista tenía la misma pregunta. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Salmo 73, 12 y 13. Estaban preguntando: ¿por qué son malos y ricos y yo soy puro pero pobre? Job responde la pregunta cuando dice: en paz descienden al Seol. 21:13. Mueren y todo se termina, excepto por el juicio. Disfrutan y se las arreglan con el pecado por un momento, pero solo por un momento. Zofar, uno de los tres amigos consejeros de Job, estaba en lo correcto en un punto. La alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Job 20:5. Si tomamos seriamente a Santiago, no envidiaremos a los malvados, de los cuales se escribe: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Santiago 5:6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. 5:1 al 3. Los malvados heredarán un tesoro de juicio que no esperan. Como dijo Pablo en Romanos 2:5 al 6, atesoran ira que se soltará en el día del juicio divino. David aprendió a las malas que el placer pecaminoso es breve y desastroso. Por el placer de tener a Betsabé, primero cometió adulterio y luego hizo matar a su esposo. Más adelante lloraba: ¿por qué yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí? Salmo 51:3. Vio morir a su hijo pequeño, producto de la relación con Betsabé. Vio a otro hijo, Absalón, rebelarse contra él y morir ahorcado. El pecado de David fue de corta en el placer, pero de largas consecuencias en la vida. Moisés sabía que Dios lo estaba llamando a dar su vida por su pueblo. Tenía una elección. Podría haber obedecido o desobedecido.
Desobedecer tiene muchas atracciones, entre otras. Habría sido más fácil y se podría haber disfrutado más en corto plazo. Es muy difícil dejar de buscar las cosas terrenales. Es aún más difícil dejarlas una vez las tenemos. Y Moisés tenía muchas de estas cosas cuando tenía 40 años. No tenemos razones para creer que alguna vez participara en prácticas inmorales, pero disfrutaba los placeres de la vida muy cómoda. Tenía la mejor comida, las mejores habitaciones, la mejor recreación, lo mejor en todo lo que su época podría brindarle. Tales cosas no eran pecado en sí mismas. José había disfrutado lo mismo, de los mismos placeres en el mismo lugar mientras era completamente obediente al Señor. Pero habría sido pecaminoso para Moisés si hubiera decidido quedarse en la corte egipcia y las olvidó por causa del llamado divino. Hizo la elección consciente de ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso fue un acto de fe. Creyó que hacía lo que Dios quería. El final le resultaría infinitamente mejor. Dios nos ha llamado a la santidad, nos ha llamado a separarnos del pecado. La obediencia no siempre es fácil, pero al final el pecado es mucho más duro. El camino de Dios no solamente es para honrarlo a Él, sino para nuestro propio bien. El camino de Satanás es para su honra y para nuestro mal. Cuarta característica. La fe rechaza la plenitud del mundo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 11:26. Moisés tenía todo lo material que quisiera. Viviendo en el palacio de Faraón, tenía comida, posesiones y dinero más que suficiente. Moisés tenía acceso a una inmensa riqueza y probablemente tenía mucho que era propia. Tenía todas las cosas que el mundo estimaría. Debió haberse sentido fuertemente tentado a no dejarlas, pero al final lo hizo. La palabra usada para teniendo en el griego, begeomai, requiere pensamiento cuidadoso, no decisión rápida. Moisés pensó meticulosamente su decisión, pensando los pros y los contra. Pesó lo que Egipto quería ofrecerle contra lo que Dios le ofrecía. Cuando llegó a una conclusión, estaba bien fundamentada y era segura. El ofrecimiento de Dios era infinitamente superior en todo sentido. A los ojos del mundo, no vale la pena sacrificar las riquezas por el vituperio. Caer en ridiculización y persecución. Sin embargo, Moisés creía que lo peor que pudiera soportar por Cristo sería más valioso que lo mejor del mundo. Es interesante que el escritor de Hebreos diga que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, puesto que vivió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Cristo es la forma griega de Mesías, el ungido. Se dice de muchas personas especiales en el Antiguo Testamento que estaban ungidas. La unción separaba a la persona de un servicio especial al Señor. Por tanto, es posible que Moisés estuviera pensando en sí mismo como un Mesías, un libertador. Si es así, el versículo 26 podría leerse de esta forma: teniendo por mayores riquezas el vituperio de su propio mesianismo como libertador de Dios. También es posible que la referencia sea a Moisés como un tipo de Cristo, como lo fueron José y Josué. Sin embargo, creo que el significado es tal cual aparece en la mayoría de las traducciones, con Cristo en mayúscula. Es decir, Moisés
sufrió vituperio por causa de Cristo, el Mesías verdadero, porque se identificaba con el pueblo y el propósito del Mesías, mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Desde la caída de Adán, todo creyente ha recibido la salvación por la sangre de Jesucristo, sin importar en la época que viviera. Por tanto, también es cierto que cualquier creyente en cualquier época que haya sufrido en nombre de Dios, ha sufrido en el nombre de Cristo. En un sentido, David sufrió tanto por Cristo como Pablo. David dice en uno de sus salmos: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Salmo 69, 9. Pablo hizo una declaración semejante desde el otro lado de la cruz. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6, 17. El Mesías siempre se ha identificado con su pueblo en un sentido muy real. Cuando Israel sufría, el Mesías sufría. Cuando Moisés sufría, él sufría. En las aflicciones de ellos por él se afligía. Una comparación de Mateo 2:15 con Oseas 11:1 muestra que el Mesías se identificaba íntimamente con su pueblo. Oseas se refiere a Israel, Mateo se refiere a Jesucristo. Todos los cristianos deberían cargar voluntariamente el mismo vituperio. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13:13. Todo el que se haya situado con Dios por la fe, que haya vivido por él y le haya dado la espalda a las riquezas del mundo para ir por el camino de Dios, por el camino que Dios le dicte, ha recibido el vituperio de Dios y de su ungido. Su Cristo pertenece a todos los que han sufrido por Dios. La iglesia carga el reproche de Cristo. Después que azotaran en el Sanedrín a los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Moisés habría estado de acuerdo con lo que Pedro escribió: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Primera Pedro 4:14. Moisés rechazó los tesoros de Egipto y aceptó su posición con el ungido de Dios. No sabemos cuánto sabía Moisés del gran libertador futuro divino, pero tuvo mucho más luz que Abraham. Y Jesús dice abiertamente que Abraham anheló, se alegró por ver el día de Jesús. Juan 8:56. De la misma forma, Moisés anhelaba a Jesús. El galardón de Dios es siempre mayor que el del mundo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El que suple de acuerdo en sus riquezas, no de ellas. Un millonario que da $10 para ayudar a alguien en necesidad, da de sus riquezas, pero no de acuerdo a ellas. Sin embargo, si diera $100,000, estaría dando de acuerdo a sus riquezas. Con seguridad Moisés vio el galardón de una vida bendecida, pero el énfasis se ve mejor en términos de estar en la recompensa eterna. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Salmos 37:16. No es pecado en ninguna manera ser rico, pero es pecado querer ser rico. Si trabajamos con honradez y diligencia para la gloria de Dios y nos hacemos ricos en el proceso, está bien, pero si ponemos nuestra mente en hacernos ricos, tenemos la motivación errada. Pablo le dijo a Timoteo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Timoteo 6, 10 al 11. En otras palabras, si Dios nos hace ricos en el camino, es maravilloso. Si en su sabiduría nos mantiene pobres, también es maravilloso. No debería afectarnos para nada en tanto estemos en su voluntad. No afectó a Moisés, disfrutó las riquezas de Egipto durante 40 años, pero se olvidó de ellas por el resto de su vida porque interferían con su obediencia a Dios y habrían evitado que recibiera las riquezas infinitamente superiores cuando llegara el tiempo de los galardones eternos. Porcia, una heredera hermosa y rica, es la heroína del mercader de Venecia. Tenía muchos pretendientes de familia noble que querían casarse con ella, pero sus padres habían decretado que escogiera a su esposo por medio de una prueba. Pertenecería a aquel que escogiera el cofre correcto entre tres que él había preparado. Uno estaba hecho de oro, tenía inscrito: quien me escoja habrá de obtener lo que muchos hombres desean, y en su interior tenía una calavera. El segundo cofre era de plata y tenía esta inscripción: quien me escoja obtendrá tanto como merezca, y dentro tenía una imagen de un bobo. El cofre ganador estaba hecho de plomo y tenía la foto de Porcia. En el interior tenía la inscripción: quien me escoja debe dar y arriesgar todo lo que tiene. Todos sus pretendientes, excepto Basanio, escogió uno de los dos primeros cofres porque los metales preciosos y la inscripción eran muy atractivas. Basanio escogió el del plomo y obtuvo la mano de Porcia, porque estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía por aquella a quien amaba. Esa es la actitud que debería tener todo cristiano. Con Cristo debemos estar dispuestos a olvidar y arriesgar todo lo que tenemos por la voluntad de Dios, sabiendo, junto con Moisés y Pablo, que nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17, comparemos también Romanos 8:18, y esto nos lleva a nuestra quinta característica. La fe rechaza la presión del mundo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La primera vez que Moisés dejó a Egipto, salió huyendo de Faraón, quien quería matarlo por asesinar a un capataz de esclavos. Éxodos 2:15. La segunda vez que dejó Egipto, otro faraón quería evitar que Moisés saliera con los hijos de Israel. En los dos casos estaba en problemas. Además de sus problemas con los reyes, enfrentaba otra presión. Por un lado, tenía la presión de conservar el prestigio, el placer y la plenitud que ya mencionamos. La perspectiva de vivir en el desierto no podrían haberle llamado mucho la atención cuando huyó por su vida. No tenía idea de que se casaría con una pastora y cuidaría el rebaño de su suegro durante los próximos 40 años en Midian. A lo sumo sabía que la vida en el desierto no podría compararse ni medianamente con la vida en la corte real de Egipto. Sin embargo, la mayor presión para Moisés era el temor, dada la ira del rey. Es el mismo temor, aunque tal vez de clase
y fuente diferente que pueden enfrentar los creyentes en ocasiones. El temor es una de las armas más eficaces de Satanás. Por lo tanto, una de las más usadas. Nos atemoriza que piensen diferente de nosotros, que perdamos nuestro trabajo, reputación o popularidad. Nos atemoriza la crítica con frecuencia de personas que ni siquiera respetamos. Sin duda, Moisés estuvo tentado a temer, pero no lo hizo. Dejó Egipto con determinación total a seguir un camino mejor. En este contexto, la traducción de la Nueva Versión Internacional parece más apropiada. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció, hizo más que irse, le dio la espalda a Egipto y todo lo que representaba. Renunció permanentemente como Pedro, Santiago y Juan, Lucas 5:11. Moisés renunció a todo para seguir al Señor. El temor de Satanás no le frustró, atrasó o intimidó. Había puesto su mano en el arado y no iba a mirar hacia atrás. En el Antiguo Testamento está unido a otro hombre de Dios que no temió, Daniel. Él tampoco comprometió sus principios e inspiró a sus 3 amigos a hacer lo mismo. Daniel 1:2. El temor había obrado en Abraham en varias ocasiones. También tuvo miedo de que el rey egipcio y unos años después el rey filisteo lo matara por su bella esposa. Por su bella esposa, Sara. Creyó que la podrían querer para ellos y por eso le matarían. En los dos casos mintió en lugar de confiar en el Señor. Génesis 12:12 y 20:2. Aarón tuvo miedo del pueblo y se dio a su insistencia de hacer un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Éxodo 32:1 al 5. También 10 de los 12 espías enviados a Canaán dieron un informe negativo y exagerado sobre cuán peligroso eran sus habitantes y los israelitas tuvieron miedo. Números 13:32 y 33. El ejército de Gedeón tuvo miedo y él dejó ir a 22,000. Jueces 7:3. Los discípulos se asustaron con la tormenta en el mar y el Señor les reprendió por su falta de fe. Mateo 4:38, Marcos 4:38 al 40. A Pedro le asustó que le criticaran y lo arrestaran y negó a Jesús 3 veces. Juan 18:17, 25 y 27. El temor es una presión muy grande y todos nos sentimos tentados a doblegarnos cuando estamos firmes en el Señor. Requiere decir algo o hacer algo poco popular o peligroso, pero la fe verdadera no se doblega ante la presión del mundo. El temor no obró en Moisés, no al menos cuando el Señor lo llamó en Egipto. Sabía que tenía un medio de apoyo invisible pero poderoso. Como viendo al invisible, sabía que Dios lo sostendría, lo fortalecería y lo recompensaría, sin importar lo que pensara o tuviera que enfrentar. Creyó con David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podría amedrentarme? Salmo 27:1. Cuando Moisés quiso salir de Egipto la segunda vez, llevando al pueblo de Israel con él, no solo se encontró con la resistencia del rey, sino de su propio pueblo. Cuando les contó por primera vez el plan de Dios para liberarnos, estaban agradecidos. Éxodos 4:31. Pero cuando el faraón ponía las cosas peores para ellos cada vez que Moisés presentaba alguna exigencia, se
corazonaban y se volvían contra el liderazgo de Moisés. 6, 9, 14, 11 y 12. Ahora tenía al rey y a su pueblo contra él, pero tampoco estaba asustado. Continuó diciendo lo que Dios quería y haciendo lo que Dios quería. Moisés era esa clase de hombre que era porque decidió poner su mirada en Dios y no en el monarca egipcio. ¿Cuántas veces caemos o retrocedemos frente a la amenaza? Mucho menores. Cuando el mundo nos asusta, cuando tenemos lo que hagan o digan los demás, nos estamos exponiendo a no agradar a Dios y a que nos discipline por nuestra falta de fe. La fe rechaza la presión del mundo sin importar cuál pueda ser. Sexta característica. La fe acepta la provisión de Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Hebreos 11, 28. Esta es la segunda de tres cosas que la fe acepta. Este es el lado positivo de tomar las decisiones correctas. La fe verdadera acepta la provisión y el plan del Señor. La plaga décima y última que Dios envió a los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Éxodos 11:15. La Pascua, en la cual se rociaba sangre de un cordero en los dinteles de la casa, se instituyó para proteger a los israelitas de esta plaga. Éxodo 12:7. Obviamente la sangre no tenía poder para alejar el ángel de la muerte, pero rociarla como había ordenado el Señor era un acto de fe y obediencia. Y la sangre era simbólica del sacrificio de Cristo, mediante el cual conquistó la muerte para todos los que creen en él. El pueblo de Israel, Moisés inclusive, no entendía el significado completo de la ceremonia, pero sabía que era parte del plan de Dios. Dios lo exigía y ellos obedecían. Moisés aceptó la provisión divina. La fe siempre acepta la provisión divina, no importa cuán extraña y sin sentido pueda parecer al entendimiento humano. Cuando un creyente acepta a Jesucristo por fe, acepta la provisión divina para la salvación. Para el mundo, las buenas obras parecen una forma mejor que la fe para agradar a Dios, pero el camino del mundo no es el camino de Dios. Para él, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. La fe acepta la justicia de Cristo aplicada a nuestro favor. Es este el camino de Dios y por lo tanto es el camino de la fe. Séptima. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. 11:29. Y finalmente la fe acepta la promesa de Dios, además del plan y la provisión divina. Cuando Moisés y su pueblo llegaron al Mar Rojo, Faraón y su ejército estaban muy de cerca desde su perspectiva. Estaban atrapados, no había escape. Al principio el pueblo se descorazonó y se quejó sarcásticamente ante Moisés. ¿No había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Éxodo 14:11. Pero se animaron de nuevo cuando Moisés les dijo: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás lo volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Al menos por un momento confiaron en Dios y por la fe
pasaron el mar rojo como por tierra seca. Creyeron la promesa de Dios a Moisés y comenzaron a caminar por el fondo del mar tan pronto como las aguas se partieron. Esto requiere una fe considerable, pues las aguas acumuladas a cada lado debieron haber sido aterradoras. Si las aguas hubieran vuelto demasiado pronto, Israel se habría ahogado, no los egipcios. El pueblo no tenía más garantía que la palabra de Dios de que Él no cambiaría su mente ni los olvidaría. Pero su palabra era suficiente para los fieles. La palabra de Dios siempre es suficiente. La fe le toma a Dios la palabra y es victoriosa. Suponer niega la palabra de Dios y causa destrucción. Los egipcios endurecieron sus corazones al Señor insistentemente. Supusieron que podían confiar en sí mismos y se ahogaron. La prueba de fe es confiar en Dios cuando todo lo que tenemos son sus promesas. Cuando las aguas se apilan alrededor nuestro y los problemas están a punto de abrumarnos, es cuando se prueba la fe y cuando el Señor se deleita especialmente en mostrarnos su fidelidad, su amor y su poder. Cuando no tenemos más que su promesa para apoyarnos, su ayuda está más próxima y su presencia es la más estimada para quienes creen. En cada coyuntura de la vida, o cumplimos la voluntad de Dios y su Espíritu nos llena, o hacemos nuestra voluntad y enfriamos al Espíritu. Cuando creamos en Dios verdaderamente, sabemos que Él está interesado en lo mejor para nosotros, en todos. Y siempre nos decidiremos por Él. Y con esto quiero despedirme de una enseñanza más, como dije, con respecto a las Escrituras, y espero vernos en una próxima y que Dios los bendiga.